Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Y en esta ocasión, pues entro yo, normalmente entra el compañero Neto, pero en esta ocasión pues me han dejado solo acá con el changarro. Por cuestiones laborales, tanto Diana como Neto no van a poder acompañarnos en esta grabación. Pero eso es lo de menos porque pues hoy tenemos invitado de lujo. Hoy tenemos música otra vez aquí ya en los estudios del colectivo. Y pues para mí es grato darle la bienvenida a Diego Manuel Durán Castillo, mejor conocido como Diego Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Y pues bien, aquí estamos para compartir un ratito con ustedes. Perfecto. Bueno, pues déjenme contarles que ya tengo un rato de conocer aquí al buen Diego Durán y pues quisimos traerlos para que nos pueda platicar un poco acerca de su quehacer artístico, acerca de esta cuestión. Como ustedes lo vieron en el título, hoy vamos a tener pues a la guitarra clásica como protagonista. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué onda con esto de la guitarra clásica? ¿A qué se define como guitarra clásica? ¿Qué diferencia hay con la otra guitarra? Pues hay varias cosas que nos van a ayudar a identificar la guitarra clásica. Para empezar, es una guitarra de la familia de las acústicas. Que en las acústicas, bueno, están las dos vertientes, que es para la música popular, que es donde encontramos acústicas con cuerdas de acero o cuerdas de nylon, pero se usan mayormente en rondallas, en tríos, en grupos, en coros, en estudiantinas, así. Esa es la guitarra popular. La guitarra popular, acústica. Okay. Y la otra familia de las acústicas son las que llevan consigo una academia, un estudio, que es la guitarra flamenca o la guitarra clásica. Entonces, en estas dos pues ya se tiene que desarrollar como tal una técnica más avanzada y el repertorio que se especifica a estas es muy diferente. Por ejemplo, lo de la música popular, como les había dicho, normalmente es para hacer acompañamientos, algunos arreglos, pero en la música clásica, para la guitarra, pues esta lleva todo, o sea, puede ir desde una simple melodía, un acompañamiento, melodía con acompañamiento. Es pues un mundo un poquito más extenso sobre la guitarra clásica o la flamenca en dado caso. O sea, normalmente digamos que dentro de la popular se ocupa la guitarra para acompañamiento, es decir, la formación como de acordes, digamos, o para, por ejemplo, los tríos, los requintos, ¿no? Puede ser. Sí. Y en la guitarra clásica se junta todo eso. Sí. Es que, bueno, para la guitarra clásica, de por sí la guitarra ya tiene la cualidad de ser un instrumento melódico o armónico. O sea, podemos hacer melodías y podemos hacer armonías al mismo tiempo. Y bueno, ya en llevarlo sobre la clásica, la técnica de guitarra clásica, pues desarrollamos eso, llevar nuestro acompañamiento y llevar nuestras melodías, que pareciera que es como si tuviéramos, no sé, un requinto muy extenso por toda la pieza y nuestro acompañamiento. Ok, y por ejemplo ahí, bueno, obviamente tú lo has dicho, ¿no? Tanto la guitarra, en este caso la flamenca, como la clásica, ya requieren pues de un mayor estudio, de desarrollar esa técnica para poder tocarla bien. ¿Qué tanto tiempo te ha llevado o cómo fue tu acercamiento a esta parte de la guitarra clásica? Pues yo empecé con la guitarra acústica, pero de la parte popular. Cuando yo era niño, tenía como 10, 11 años, solo la tomé unos 6 meses aproximadamente y luego ya la dejé, me dolieron los dedos, me cansé y dije, no, mejor lo dejo un rato. Y bueno, la retomé cuando iba aproximadamente a salir de la secundaria, por ahí de los 15 años. Pero me empezó a gustar un poquito más como que el rock y la guitarra eléctrica, otro mundo muy diferente. Y ahí fue como donde me di cuenta que habían más cosas sobre la guitarra. Veía como un mundo difícil la guitarra eléctrica y sí lo es, pero no me alcanzaba a llenar tanto. Entonces yo estuve buscando qué más había dentro del mundo de la música.
Y un amigo que tengo, él también estudiante de música, guitarrista clásico, fue el que me empezó a enseñar qué es lo que se podía hacer con este instrumento. Entonces, pues yo lo iba a ver y escuchaba y decía, pues, qué padre se escucha eso es Ajá. algo de lo que a mí me gusta. Entonces fue cuando pues decidí entrar a la Escuela de Bellas Artes y bueno, me topé con un mundo muy diferente porque necesita uno no solo tocar bien el instrumento. O sea, no solo tienes que llevarte el círculo de sol aprendido. No. Es algo que yo no me esperaba, la verdad, porque Ujú. fuera yo solamente sabía tocar pues canciones, acompañamientos, requintos, solos. Lo que normalmente nos llama la atención cuando empezamos en la guitarra. Ujú. Pero pues entrar a la escuela de música como tal, pues uno tiene que llevar formación de teoría, solfeo, armonía, historia, y todo esto para complementar lo que es la enseñanza, el aprendizaje bien sobre la guitarra clásica. Entonces sí me tomó bastante tiempo llegar ahí y ya dentro pues son carreras largas, o sea, bastante largas, sobre todo cuando uno llega como yo llegué, que fue sin saber realmente teoría musical ni notación, o sea, nada, solamente yo leía por la tablatura y me orejeaba las cosas y ya. Ajá. Entonces uno tiene que llevar un proceso, pues digamos que desde cero, desde cómo se pone el dedo otra vez, pero con una nota que me lo indica. Y de ahí, pues en adelante, ir avanzando gradualmente y una carrera técnica, unos 3, 4 años con su proceso anterior, igual la licenciatura, 4 o 5 años es aproximado lo que se lleva uno para terminar, digamos, una carrera de guitarrista clásico. O sea que sí es bastante el tiempo que uno le invierte, más aparte, bueno, dentro de la escuela, más aparte, me imagino que las horas de estudio, de estar ahí macheteándole, ¿no? De que me sale, no me sale y demás. Pero bueno, yo creo que de los que nos están escuchando, aquí Diego Durán nos preparó algunos temitas, pues yo creo que nos arrancamos con uno, ¿no? ¿Cómo ves? Pues va. Ok, Sí, ¿qué nos vas a interpretar? Pues es una pieza, es un estudio en realidad. La técnica de guitarra clásica y como en cualquier otro instrumento en clásico, se desarrollan estudios para ser incisivos en una parte técnica sobre el instrumento. En este caso, pues este estudio tiene acordes, arpegios, y es del compositor brasileño Heitor Villalobos, el estudio número 11 de la serie de los 2 estudios dedicados a Andrés Segovia. Sale pues.
apláusele fuerte. Gracias. Oye, ahorita que estaba aquí escuchando y monitoreando aquel audio, y de reojo estaba aquí volteándote a ver, me decías que cuando te acercaste a esa parte de, pues de A ver, creo que estoy. Creo que no me escuchaba hace ratito. Ok. Decía que ahorita en lo que estaba yo monitoreando y checando acá, me llamaba la atención lo que decías que cuando te acercaste ya a la Escuela de Bellas Artes, a como que una educación, digamos, académica, te encontraste con otro mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que más se complicó o lo que más como que se te dificultó cuando entraste ahí a Bellas Artes? Pues hay dos cosas que siento yo que me hicieron algo complicado el estudio sobre ya como tal en Bellas Artes. Uno que en realidad no tiene que ver con la escuela, que pues es el concepto de la familia, ningún músico ni nada en la casa. Okay, pues el ambiente era muy complicado, no querían que yo estudiara esto. Y pues eso ciertamente me hizo un poquito pesado el inicio, valerme por cuenta propia, ¿no? Y la otra parte, pues es desarrollar la técnica como tal, porque cada maestro también te diseña una técnica, como lo aprendieron. Lo mejor posible te lo enseñan. Pero bueno, o sea, desde la estatura, que yo soy chaparrito, mi maestro pues es un poco más alto, entonces él me decía, acomódate así la guitarra. Uh-huh. Y yo, pues sí, pero es que a mí no me queda así porque yo no tengo esa estatura. O el brazo, acomodarlo a cierta altura. Cómo mover los dedos. A veces nos pasa que por cualquier cosa de la vida tenemos un dedo más chuequito que otro. Uh-huh. Entonces no lo podía poner como tal, como me lo pedían. Y ya que empecé como a mover un poquito esto de que pues así es como a mí me queda, la parte complicada fue el llevar como tal las piezas. O sea, una parte era tocar las notas, checarlas técnicamente, después meterle un poquito del papel interno de cada uno, darle una interpretación propia. Una interpretación a cada obra, y después tocarlo como tal, porque era muy diferente tocar una canción en música popular, un acompañamiento, un rasgueo, un requintito, a como tal tener el escenario completo para una pieza y enfrentarte a un público exigente, porque pues sí, realmente en las escuelas de arte nos enseñan a preparar cosas de calidad, y en los exámenes, en los recitales, también se nos exige con esa calidad. Entonces sí era como una carga un poquito pesada al inicio, que pues bueno, solamente con la experiencia, el estar tocando, el estar haciendo un montón de cosas en el ambiente, pues uno se va acostumbrando a estas emociones, las aprendes a controlar, a enfocar mejor. Y aquí en esta parte de las presentaciones sí, sobre todo estas presentaciones que has tenido, ¿recuerdas alguna experiencia mala y una buena que hayas tenido en estas presentaciones? A ver. Malas un montón. Malas un montón, esas son del diario. No, pues tengo una que fue mala, pero porque la gente para la que yo estaba tocando no le interesaba en realidad. Era para una reunión o algo así del sindicato de maestros del estado. Uh-huh. No me acuerdo qué teatro de aquí de Toluca. Y yo estaba tocando, pero la gente estaba pasando por las gradas como si nada, risa y risa. Pasaban enfrente de mí en el templete y pues yo tocando, y supuestamente quien me llevaba pues sí me exigía el que yo tuviera un material de excelente calidad, pero la gente que me estaba escuchando hacían el ambiente muy, muy malo. Okay. Sí, entonces pues yo creo que no solo es la parte del músico la que se vive mal, sino también la gente, el cómo te están aceptando, hace que la presentación sea mala. Esa fue una mala presentación. ¿Y una buena? Y una buena, un concierto que di con un amigo con el que tengo un ensamble de guitarra.
que ya también nos han invitado aquí en el colectivo. Exacto, estuvieron aquí con nosotros. Sí, esta fue una buena experiencia. Tocamos en el mercado de artesanías aquí en Metepec. Estuvo bastante buena la presentación. Y con él, por ejemplo, he tenido pues gratas experiencias. Ese fue como un ratito, un año más o menos que estuvimos tocando seguido. Y tanto esta presentación de Metepec como una que tuvimos en Tenancingo fueron como que las más representativas de ese año. Y la de Tenancingo sobre todo porque pues fue para una escuela de música, la escuela de música de Tenancingo. Entonces toda la gente que acudió a vernos al auditorio pues estaba centrada a lo que era apreciar pues la música, a los intérpretes. Y pues fue una velada maravillosa en la que las cosas salían solas. Eso es bueno, yo creo que sí esta parte del como tú dices, son dos cosas, ¿no? Uno, la parte del intérprete como músico, y la otra es la parte de uno como espectador, como público, ¿no? A veces hemos platicado acá con los del colectivo que esta zona en general es de un público muy difícil, ¿no? Porque le puede gustar mucho la pieza, pero a lo mejor ni te aplaude, ¿no? Y nos ha tocado ir a otros lugares en donde hasta los chavitos, gente grande, ¿no? Se desbordan aplausos y demás. Pero generalmente en esta parte, no sé por qué, Toluca, Metepec, ¿no? El público como que es muy reservado en ese aspecto. Yo creo que sí creo que también es importante el que uno como público, pues, retroalimente, ¿no? La parte del artista. Pues muy bien, yo creo que vamos a aventarnos otra piececita, ¿cómo ves? Va. Una pieza más. Nos gusta allí en música pasar un poquito por diferentes periodos. Y bueno, ya corresponde un poquito más al romanticismo. Recuerdos de la Alhambra, del compositor Francisco Tárrega, es un trémolo, que es una técnica de repetir una sola nota a crear una melodía. Okay. Y bueno, a diferencia de otros instrumentos, la guitarra, la forma en la que se desarrolla el trémolo en la guitarra no la pueden hacer de esa misma forma los otros instrumentos. Como por ejemplo el piano. El piano. Cualquier otro instrumento practica su trémolo de otras maneras, pero por sus condiciones de cada instrumento. Entonces digamos que esta pieza fue escrita para guitarra y es hecha solo para la guitarra. Sale pues.
Pues fuerte el aplauso de nuevo para aquí, para el compañero Durán, que sí se está rifando. Está tocando en vivo, ¿eh? No está grabado el audio, ¿eh? Ahorita que estaba, que estabas tocando, me entró la duda. ¿Qué tanto influye el instrumento como tal para una buena interpretación? ¿Es más la técnica, es más el instrumento o cómo está el asunto ahí? Es un poco de todo. Mi papá siempre me decía, es que al mal músico hasta las uñas le estorban. La cosa es de que pues yo tengo que tener las uñas largas, ¿no? Uh-huh. Entonces me tienen que estorbar. Uh-huh. No, hay diferentes cosas. Una, el instrumento. Cualquier instrumento lo podemos hacer sonar, eso sí. Pero para el nivel de cada pieza, o sea, cada instrumento tiene, digamos, su tope de qué calidad nos puede ofrecer. Uh-huh. Una guitarra más sencilla como las que encontramos normalmente en un mercado, en una tienda de música, pero las más económicas, pues nos van a sonar bien para un acompañamiento, una pieza pequeña. Pero ya si le queremos exigir un poquito más para tocar material de música clásica, ya no van a dar. O sea, ya se va a escuchar desafinado, no van a sonar, no van a proyectar lo que debe de ser. Uh-huh. Por eso es que se necesita un buen instrumento. Y bueno, en la guitarra clásica, como en otras guitarras, hay por calidades, por instrumentos de estudio y los de concierto. Las guitarras de estudio, pues normalmente las hacen los lauderos de uso rudo para que los que estamos estudiando, pues... O sea, aguantan la transportada. Sí. Es una calidad buena, sí, pero digamos que para el uso rudo. Sí, uh-huh. Ya nos ofrece buena calidad y todo. Nos ayudan sobre todo a desarrollar la parte técnica. Uh-huh. Y las guitarras de concierto, que pues ya son más delicado el instrumento, pero tienen una mejor proyección de sonido, de volumen. La construcción pues nos ayuda a tener... pues como tal una mejor interpretación, o sea, sí ayuda bastante, decimos nosotros, el fusil que te llevas a la guerra, uh-huh. ¿no? No nos va a ayudar lo mismo un arma pequeña que te lleves un tremendo escopetón, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente te va a ser de mejor ayuda. Y bueno, el cómo se toque, pues también ayuda bastante porque podemos tocar la misma canción sencilla en cualquiera de todas las guitarras y nos va a sonar a lo mismo. Y alguien que pueda explotar lo más posible cada instrumento, pues obviamente va a brindar una mejor interpretación, un mejor producto musical, digamos. Digamos que el sonido sí está muy ligado, por un lado, a la técnica que uno como músico tenga, uh-huh. y por otro lado, a la calidad del instrumento con el que estés tocando. Sí, bastante. Me imagino que también en este sentido los precios de los instrumentos pues son totalmente diferentes, ¿no? Sí, muy, muy diferentes. Unas guitarras económicas encontramos a veces en el mercado hasta en 800, 1,000 pesos. Uh-huh. Cuando a veces una guitarra de concierto, pues hay algunas que llegan a costar, no sé, de 100,000 en adelante. Las que ya son, digamos, una calidad muy buena. Uh-huh. Y pues obviamente alguien que apenas va entrando a la guitarra, a la música, pues no tiene como tal esa idea de comprarse ese instrumento. Claro. Y además digo que también en esta parte, bueno, aquí en el colectivo tenemos un dicho, ¿no? De ¿lo quieres o lo necesitas? ¿No? Cuando queremos comprar algo, ¿no? Y en esta parte yo creo que llega un punto en el que el músico se pregunta, sí lo quiero y sí lo necesito, ¿no? Dependiendo del material que vayas a tocar. Y aquí, por ejemplo, ahorita que toca este punto de los tipos de música, de los tipos de técnica, de sonido y todo eso, ¿qué tanto es esta música clásica receptiva para las nuevas audiencias? Porque, digo, habemos personas que a lo mejor la podemos considerar como música de nicho, o sea, no para todo público, por ejemplo, o también lo podemos considerar como una música que ya no tiene mucha demanda en el mercado, por ejemplo, ¿no? Que se enfoca mucho en la parte de las academias, de conciertos muy específicos. Tú, desde el lado de vista del intérprete, ¿cómo ves este nicho de la música clásica para la guitarra? Sí está en México en general como pues seccionada a esta minoría de gente, un repertorio, digamos, muy, muy purista, muy clásico, uh-huh.
Pero lo que han estado haciendo algunos compositores también dándose cuenta de esto es brindar piezas con un poquito de esencia de ya sea folclore o música popular y pasarlo a la guitarra. Y también los intérpretes, o sea, tomamos si tal obra es clásica, sí, pero no sé, de Mozart, y es una de las más reconocidas, pues hago mi transcripción para la guitarra y eso es lo que le ofrezco a la gente. Entonces es como que sí está muy, muy aparte a veces la guitarra clásica, pero tratamos de estar haciendo esta luchita de venderle a la gente la música más digerible para la mayoría. Obviamente que si se va a un concierto, pues como tal de guitarra clásica, sí se meten obras más puristas. Y la gente que asiste al concierto, pues tiene esa idea de ir a escuchar una obra complicada técnicamente, o de interpretación, o de un buen contexto histórico. Pero ¿por qué tienen esa idea? De ahí en fuera, si salimos a tocar a cualquier otro lugar, pues hacemos que versiones de música mexicana para la guitarra clásica, que versiones de diferentes tipos de música, pero que a la gente le sea más digerible. Ya. Digo, porque sí, la verdad es que cuando estuvieron acá tocando con nosotros estuvo bastante... creo que tocaron música mexicana, si no me recuerdo, ¿no? Sí. Sí. Y la verdad es que yo le decía, le digo, mira, fueron de los que abrieron prácticamente el evento en esa ocasión. De hecho, en nuestras redes lo pueden buscar, están ahí los videos de esas presentaciones. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y por todas las plataformas, ¿no? Spreaker, Spotify, Amazon y demás. Pero en esta parte bien lo dices, ¿no? Yo creo que cada concierto es diferente y creo que también cada público es diferente. En tu caso, ¿cómo es cómo preparas tus conciertos? Es decir, ¿interactúas con las personas, no interactúas, o yo voy, toco y ya? ¿Cómo es esa parte? Porque yo tengo la idea, bueno, en los conciertos que he ido, que casi no me gustan, y lo he de decir, porque ves al músico impecable, sentadito enfrente, donde tocas, y toca, presenta la pieza, y se acabó, ¿no? Ya está ahí. Y como que dices, la gente que está especializada en ese rollo, pues sí lo entiende, sí lo sabe, sí lo aprecia, ¿no? Pero ¿cómo le haces para llegar a las gentes que no están tan metidas y que están ahí presentes en el concierto? En tu caso, ¿cómo lo haces? Bueno, hago dos cosas. Una es poner un material que yo sé que le puede llamar la atención a la gente. O sea, dependiendo del tipo de concierto que vaya a hacer. Pongo una pieza que llame la atención al inicio. Para que enganche. Sí, para que ya no me pierdan la atención y estén esperando a que haga otra cosa parecida. Y bueno, terminando la pieza, comento un poco yo sobre la siguiente obra que voy a interpretar, les doy un poco del contexto de la obra para que me entiendan. Si son por ejemplo, para guitarristas o músicos como tal, pues les explico un poquito sobre la parte técnica o interpretativa, o cómo se desarrolló como tal la obra. Pero sí me gusta darles un poquito de lo que yo tuve que haber estudiado, lo que yo entendí a la hora de preparar mi obra, explicárselos para que también ellos digan, sí es cierto, aquí pasó por esto, o acá pasó por tal cosa. Hay música que tiene ya un sentido, como, bueno, la siguiente que interpreto en un momento es una danza. Entonces, el explicarles el motivo de esa danza, pues ya desde ese momento le van a prestar atención a la obra. Ya no les voy a perder su atención de lo que hago. Y bueno, contrastar las obras. No todo puede ser explosividad en la música, ni todo puede ser tranquilo, porque pues se nos van. Entonces poner una que llame la atención por la energía, una un poquito más tranquila, luego de nuevo algo que les llame la atención y algo que conozcan. Algo que conozcan también es meter ahí una piececita de lo que sea, del tipo de música que sea, que esté popular, o una transcripción que les llame la atención, y también explicárselos. Muy bien, pues ahora sí, vámonos con la danza que decías. Sí. La danza es una tarantela, es el nombre de la pieza, tarantela, que viene de tarántula. Y bueno, esta danza la crearon de esta forma porque cuando a las personas las picaba una tarántula, el veneno que tenían pues les hace mal. Entonces, para liberarse de estos malestares, era una danza gradual que empezaba un poquito enérgica y va subiendo su intensidad hasta que de plano pues ya ahí explota. Y lo hacían para que la persona bailara.
y sudara y en ese sudor se le saliera el veneno. Entonces esa es la intención. Y esta es la tarantela del compositor Johann Caspar Merz. Pues fuerte el aplauso. No, pues sí, ya escucharte después de esta pieza, yo creo que sí, seguramente con el movimiento, si yo de verte ya me cansé, me imagino que el que la bailó también, sí sacaban toda la toxina. Sí, sí, sí. Ok, y bueno, como saben, el tiempo aquí nunca es suficiente, pero antes de irnos, yo quisiera preguntarte, ¿qué recomiendas o qué consejo le darías a las personas que quieran adentrarse en esta parte de la guitarra clásica como intérpretes? Como intérpretes. Primero que tuvieran
la conciencia de que se tiene que hacer una disciplina. Pensé que ibas a decir primero que tuvieran la guitarra. Bueno, obviamente también necesitarán su guitarra porque es indispensable, ¿no? Pero bueno, ya teniendo guitarra, estando inscritos o tomando las clases, tenemos que estar con la conciencia de que es una disciplina de horas de estudio y que vamos a estar repitiendo hasta la más mínima nota muchas veces para que logremos el propósito, que suene como debe de ser cada cosa. Y que exploren. O sea, la guitarra clásica, no porque se mencione clásico vamos a tocar músicos que Mozart, que Beethoven, porque de hecho ellos no escribieron tampoco para guitarra, pero que se explore. Hay muchísima música para guitarra y no es tocada. O sea, en realidad no es tocada, porque la gente, ni los músicos la conocemos a veces, y pues la gente tampoco nos la pide, no se la hemos ofrecido. Entonces que exploren, que trabajen solos, que trabajen en ensambles, que busquen la manera de que a ellos les agrade lo que están haciendo, para que cuando lo presenten pues se note bastante, y así sean piezas sencillas, toquen solos, toquen en conjunto, tengan o no tengan un papel que les acredite su carrera, pero que ellos disfruten lo que están tocando para que la gente también lo disfrute. Eso es algo que es muy importante, que se preparen ellos lo más posible, tanto teórico como práctico, para que puedan disfrutar a la hora de estar tocando, que en realidad se haga un ambiente agradable a la hora de su interpretación. Ahorita que tocaste el tema de los repertorios y del material que hay, que he platicado con algunos otros músicos que ya tendremos aquí la oportunidad de escucharlos en el podcast. ¿Qué tan complicado es a veces para el músico, para el estudiante o ya el profesional, el encontrar repertorio? Porque muchos me dicen es que trabajamos con la copia de la copia de la copia. En el caso de la música para guitarra, ¿qué tan fácil es el acceso a estas composiciones, ya sean nuevas o antiguas? A veces es complicado. La parte fácil, digamos, de las partituras actuales es que ya todos los compositores pues venden su trabajo. Ya uno lo busca en diferentes plataformas, lo compras, y ya te lo envían, uno lo descarga o en físico te lo entregan. Uh-huh. La cuestión es para material antiguo, que, bueno, por ejemplo, la música que se empieza a tocar para la guitarra ya es del periodo del Renacimiento. Y bueno, ahí son tablaturas, pero para empezar hay muy pocos libros de ese periodo que se especificaron al instrumento. Y encontrar la versión más, digamos, la más limpia, y entonces hacer tu transcripción para que tú hagas tu propia partitura para que leas, pues sí es algo complicado, y un poquito todavía en los periodos adelante, porque se vendían como manuscritos. Uh-huh. Entonces a veces el manuscrito tiene por ahí alguna falta y pues ya se le quedó una hoja menos a tu pieza, y a buscar otra vez, porque pues esa pieza ya no la vas a encontrar tal cual. Entonces lo que hacemos a veces es consultar entre mismos músicos. Si tienen la pieza. Si alguien tiene esta pieza, obviamente es un círculo en el que pues a ti te preguntan y tú ofreces, tú se los das, y tú preguntas y a ti te lo dan también. Entonces es un apoyo mutuo. Porque hay diferentes personas que se especifican, no sé, a pura música del siglo XX, pues tiene puro repertorio del siglo XX, y entonces si alguien le pregunta, pues ya él sabrá si te lo vende, te lo comparte de amigos, de lo que sea. Pero hay que consultar con esa persona. Hay quien nomás tiene música mexicana, entonces vamos con el que tiene esa música mexicana. Esa es la cuestión, y pues ahí ahora más fácil en las redes sociales, ¿no? Contactar a tal músico que ya tiene ese trabajo. A los foros y a ver quién tiene esta, ¿no? Sí, sí, eso es lo que normalmente hacemos cuando no encontramos una pieza. Ok. Y por ejemplo aquí en cuestión de, pues de una vez que ya tienes tu material, por ejemplo, ¿qué tanto te puede llevar el montar X o Y pieza? Digo, depende mucho del repertorio, pero más o menos en promedio, como ¿qué tanto tiempo te lleva? Pues sí, es muy relativo el tiempo. Al menos ahorita que digamos ya cursé la carrera y esto,
una pieza sencilla que va a veces una página, media página, hasta 2, 3 hojas. Llego a leerla y a montarla ya como en forma, digamos, en una semana, 15 días. Una pieza. Una pieza. Uh-huh. O sea, para los que nos están escuchando y se interesan en esta parte, no es sencillo, incluso ya sabían tocar el montaje de piezas. Sí. Y eso es, digamos, piezas pues sencillas, algo que no exige ni técnicamente mucho ni interpretativamente mucho. Y bueno, las piezas que son como más complicadas, pues eso sí nos llevamos a veces años. Yo recuerdo una que me costó bastante trabajo. Me tardé como 1 año y 2 meses más o menos en terminar de montarla, y era una pieza como de 3 minutos. Era una transcripción del Verano Porteño para guitarra sola. Ajá. Y no, o sea, estuvo tremendísima esa pieza, me tardé muchísimo tiempo. Entonces, es que no solo es, digamos, llegar y tocar las notas, o sea, es envolvernos del contexto histórico de la obra para entender lo que se tiene que tocar, es pues empezar a moverla, porque a veces son cansadas las obras. Uh-huh. No es como que pues ya, o sea, son 5 minutos nomás, que te vas a cansar en 5 minutos, ¿no? Son piezas cansadas a veces, y para hacer condición que se lleve bien la obra de principio a fin, tenemos que estarla tocando 1, 2, 3 meses, medio año a veces. Pero bueno, o sea, te digo, es relativo el tiempo realmente, depende qué pieza es la que uno se especifique, que puede ir desde unos cuantos días, semanas, hasta meses, años. Sí, entonces, ya saben, para ustedes que quieran adentrarse a este mundo de la guitarra, tiene sus bondades, ¿no? Es complicado, es largo el trayecto, pero al final de cuentas creo que el trabajo que se hace con las cuerdas, con las guitarras, con los oídos, creo que llena mucho. Yo creo que desde mi punto de vista, creo que hace falta más foros que permitan no sé si sea válido decir la difusión o el rescate, pero yo creo que se hace falta mucha mayor demanda, porque creo que al haber mayor demanda, pues también habrá mayores intérpretes y mayores espacios en donde se pueda consumir esta música. Sí. Tienes razón en que se necesitan espacios para que también nos animemos a tocar, porque algo que decían los maestros de guitarra es que en Bellas Artes o así levantas una piedra y de ahí salen los guitarros, decían. Uh-huh. O sea, porque llegamos muchísimos alumnos a tomar el inicio de ¿Son de curso. Las más saturadas? Ajá, sí, bueno, yo siento que guitarra, piano y canto son las más lo que más se satura. Uh-huh. Porque, pues, para empezar, la guitarra es económica, una sencilla. Sí, hasta el primo tiene una y la presta, ¿no? Sí, así llegan un montón. Pero por esta falta de espacios a veces es que uno dice, pues es que nomás toco cada tanto tiempo. Y si no toco a ese tiempo, pues ya me lo ganó el que anda tocando en todos lados. Uh-huh. Se pierde la intención de querer estar tocando la guitarra y se busca otro instrumento a veces o se deja. Eso es lo que llega a pasar. Pues sí, caray. Pues bueno, aquí yo creo que esta parte, una parte es tanto del público, ¿no? El hecho de que consumamos este tipo de música. La otra parte es de algunos foros, de algunas, sobre todo de algunos programas culturales que sea a veces en donde más oportunidad hay de poderlos encontrar. Yo creo que hace falta mucho más de esto, pero bueno, aquí estamos haciendo este espacio para la difusión de esta música, en este caso la guitarra clásica. ¿En dónde te podemos encontrar para quien esté interesado? No sé si des clases de música para quien quiera empezar, ¿dónde te encuentran? Nada más para conciertos, tú dinos. Bueno, en plataformas, Facebook, Instagram, como Diego Durán o Diego Durán Guitarrista. Bueno, ahí me pueden contactar. Clases, ahorita estoy dando actualmente un taller de guitarra en Lerma. Okay. Sí se pretende trabajar más, pero bueno, habrán sorpresitas por allá en Xonacatlán, para que anden al pendiente de las redes sociales. Ah, sí, porque el buen Durán es de Xonacatlán. Sí, de Xonita. Exacto. Pues bueno, no queremos despedirnos antes sin escucharte de nuevo y no sé con cuál vayamos a cerrar. Bueno, nuestra última pieza a escuchar va a ser La Paloma, que en realidad es una obra, como les decía, es una transcripción de canto a guitarra. Es una habanera que se hizo famosa en México
porque la cantante Ángela Peralta, Soprano. soprano mexicana, la hizo famosa aquí. Cada que venía era la pieza que le pedían. Es una obra española, pero se quiere mucho en México gracias a ella, que en su siglo fue considerada la mejor voz del mundo. Entonces es por eso que tiene tanta importancia la obra para México. Pues antes de que inicies en lo que te preparas, déjeme pues pasar a la sección de saluditos. Y bueno, déjame decirles, hoy Neto no está, ni Diana, pero les mandamos un saludo hasta donde estén. Esperemos que en el siguiente pudieran estar con nosotros. Les agradecemos por dejarnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros. No se pierdan los siguientes capítulos. Vamos a estar, pues ya lo había comentado, en Spotify, en Amazon, en iHeart, en Apple creo que ya andamos por ahí. Si no, vamos a checar. En Facebook, en Twitter, en Instagram y pues en nuestras redes sociales. Les recordamos que este podcast llega hasta ustedes a través de Notas con Sabor. Diría Neto, el deleite al paladar de su boca. Entonces, pues síganos en nuestras redes, comenten y pues contacten al buen Durán para clases y conciertos. Ahora sí, vámonos. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.